Hola, bienvenidos a este video donde revisaremos en profundidad la cláusula SIP, transporte y seguro pagado hasta, usada con cualquier medio de transporte o combinado. Esta cláusula es utilizada para transporte aéreo, terrestre o multimodal. En este Incoterm, el exportador debe entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con lo estipulado en el contrato de compraventa internacional. Estos documentos pueden ser físicos o digitales, lo que dependerá de las normativas y costumbres comerciales. La entrega se materializa cuando el vendedor coloca la mercancía sobre el medio de transporte en el punto y fecha acordada, país de origen, o dentro del plazo acordado. Si no se ha acordado el punto de carga, el vendedor tiene libertad de elegir el punto en el puerto de embarque que más le convenga. Es de suma importancia que el vendedor y comprador acuerden con la mayor exactitud posible el punto de embarque y destino, sobre todo cuando hay varios porteadores que se harán cargo del transporte de las mercancías desde origen a destino. El vendedor debe, a sus propias expensas, embalar la mercancía, a menos que sea usual para ese comercio en particular el transportar sin embalar el tipo de mercancía vendida. El vendedor debe embalar y marcar la mercancía de manera apropiada para su transporte, a menos que las partes hayan acordado requisitos específicos de embalaje o marcado. Si no hay un punto específico acordado, el riesgo se transmite cuando el vendedor entrega la mercancía al primer porteador, si es que hay varios, en el lugar que decida el vendedor. Si las partes desean que el riesgo se transmita en una etapa anterior o posterior a lo que establece la cláusula, debe quedar estipulado en el contrato de compraventa internacional. Respecto del riesgo, el vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daño a las mercancías hasta que se haya entregado sobre el primer medio de transporte en el punto acordado. Si es que no está definido el punto de entrega, el vendedor decide aquel que más le convenga. En relación con el seguro internacional de transporte, las cláusulas SIF y SIP son las únicas que obligan al exportador a la contratación de este servicio. El seguro de carga que debe contratar el exportador debe cumplir con la cobertura otorgada por las cláusulas A de las cláusulas de carga del Instituto de Aseguradores de Londres o cualquier cláusula similar. Además, se indica que el seguro debe ser contratado con una institución de seguros que tenga buena reputación y que dé derecho al comprador o cualquier otra persona que tenga un interés asegurable a realizar el reclamo en caso de un siniestro directamente a la compañía. Es muy importante aclarar que se pueden contratar cláusulas adicionales a petición del comprador, pero esta mayor cobertura es de cargo del comprador. Por ejemplo, cláusulas de guerra o huelga del Instituto de Aseguradores de Londres o cualquier otra semejante que no entregue en la cobertura en la cláusula A. El seguro deberá cubrir como mínimo el precio dispuesto en el contrato más un 10%, esto es 110%, y deberá concertarse en la moneda del contrato. El seguro deberá cubrir la mercancía desde el punto de entrega acordado hasta al menos el lugar de destino designado. El vendedor debe proporcionar al comprador la póliza o el certificado de seguro o cualquier otra prueba de la cobertura del seguro. Si el comprador requiere contratar un seguro adicional, el vendedor debe proporcionar toda la información necesaria, pero los costos son cubiertos por el comprador. El vendedor es responsable de la contratación y pago del transporte internacional, que cubra el tramo desde el punto de embarque hasta el punto de destino acordado. Este transporte debe realizarse por una ruta usual y en un vehículo que se utilice habitualmente para el tipo de mercancía que será transportada. Es responsabilidad del vendedor cumplir con todas las exigencias relacionadas a la seguridad con el transporte de las mercancías hasta su punto de destino. Es importante que el vendedor a sus expensas proporcione al comprador el documento de transporte usual para el transporte contratado, el que debe estar con fecha dentro del plazo acordado de entrega o embarque y que le permita al comprador reclamar al transportista las mercancías en el puerto de destino o venderlas durante su tránsito realizando el endoso del documento de transporte o mediante alguna notificación al transportista. Cuando tal documento de transporte se emite en forma negociable y en varios originales, debe presentarse un juego completo de originales al comprador. En esta cláusula, el vendedor es quien está a cargo de la tramitación y pagos que se deban realizar por la exportación de las mercancías ante las autoridades aduaneras del país de origen.
considerando la contratación de un agente de aduanas, incluyendo, además, si se requiere, la licencia de exportación, acreditar la seguridad de la exportación, la inspección previa al embarque y cualquier otra autorización oficial. También el exportador debe entregar toda la documentación necesaria al importador para que éste pueda internar las mercancías en su país. Si existe algún documento que se deba tramitar solo para efectos de la internación en el país de destino o para el tránsito de estas por un país intermedio y no sea necesario para la exportación, el exportador lo puede tramitar, pero los costos asociados los debe pagar el importador. Si se requiere algún documento adicional para tramitar la exportación y debe ser provisto por el importador, los costos de estos documentos deben ser cubiertos por el exportador. Debemos recordar que en Chile las exportaciones están exentas del pago de derechos e impuestos. El vendedor debe pagar los costos de aquellas operaciones de verificación, tales como la comprobación de la calidad, medidas, pesos o recuentos, que sean necesarias al objeto de entregar la mercancía al transportista. El exportador debe entregar toda la documentación necesaria al importador para que éste pueda internar las mercancías en su país. Si existe algún documento que se deba tramitar solo para efectos de la internación en el país de destino o para el tránsito de estas por un país intermedio y no sea necesario para la exportación, el exportador lo puede tramitar, pero los costos asociados los debe pagar el importador. Si se requiere algún documento adicional para tramitar la exportación y debe ser provisto por el importador, los costos de estos documentos deben ser cubiertos por el exportador. Ahora, te invitamos en primer lugar a leer el documento de la cláusula SIP y luego revisar el video donde construimos la cláusula con un ejercicio práctico. Recuerda que debes descargar el documento del ejercicio y el Excel asociado. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.